bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro tercer y último invitado, que ya lo tenemos, ¿verdad, mi querido Jorge Aycar? El doctor André Benavides, constitucionalista, y vamos a hablar pues sobre la sentencia de la Corte Constitucional sobre los jueces evaluados y destituidos por el Consejo de la Judicatura. Doctor, buenos días, feliz inicio de año y bienvenido pues una vez más a este espacio. Muchas gracias por la invitación, estimada Carla. Un cordial saludo para usted y también para Jaime. Y por supuesto, deseándoles un excelente 2022 a ustedes, a su equipo y por supuesto a los ciudadanos que nos escuchan a través de este medio. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias que nos trae esta sentencia que emite la Corte Constitucional sobre los jueces evaluados y destituidos por el Consejo de la Judicatura en el año 2019? Bueno, aquí hay que realizar ciertas consideraciones, ¿no? Ya algunos en el año 2019 advertíamos lo que iba a ocurrir a través de esta evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Lastimosamente, aquí el Consejo de la Judicatura, de manera discrecional y arbitraria, evaluó a la máxima instancia judicial de nuestro país, lo cual tuvo como resultado la destitución alrededor de 20 jueces, y que evidentemente esto se le hizo en un proceso bastante defectuoso. Dentro de las consideraciones que ha hecho la Corte Constitucional está que se ha violentado el principio de legalidad, toda vez que esta evaluación se la hizo a partir de criterios que no estaban previstos en la ley, a través de la violación del principio de inmovilidad que tienen los jueces, toda vez que de manera anticipada se los cesó de su cargo, y obviamente que esto ocasionó que la Corte Constitucional dé de baja dos resoluciones que permitieron esta evaluación, y finalmente la Corte ha dispuesto la reparación integral a favor de los jueces y conjueces que fueron evaluados y cesados por el Consejo de la Judicatura. Esta sentencia que emite la Corte Constitucional, algunos abogados la consideran una sentencia a medias, porque justamente solamente ordenan la reparación de los daños que le han hecho a estos jueces, pero debería ser de que se reintegre a estos jueces. Tal vez que ellos también deben de cobrar sus demandas que vayan a hacer y todo, pero deberían de ser reintegrados los jueces. De esa manera se repararían más los daños. ¿Usted no cree, doctor? Bueno, en esta sentencia la Corte Constitucional nos ha dicho que dentro de las medidas de reparación integral está la indemnización, obviamente de carácter económico, en el cual se calculará esos ingresos no percibidos en función del sueldo que percibían y el tiempo que faltaba para cumplir los 3 años, en este caso, de funciones como jueces o conjueces de la Corte Nacional de Justicia. De ahí que la Corte Constitucional también nos ha indicado que como parte de esa reparación integral no podría ser la restitución al cargo por dos cuestiones. Uno, que ya existen situaciones consolidadas, es decir, que ya existen jueces que han ocupado ese cargo y ejercieron funciones jurisdiccionales, y por otro lado, que el Consejo de la Judicatura ya ha llevado a cabo el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, no es que se le va a sacar ahorita del cargo a uno de los jueces que ganó en concurso de méritos y oposición para ponerlo a uno de los jueces que fueron indebidamente destituidos por parte del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, más bien lo que ha hecho la Corte Constitucional es garantizar aquellos derechos de quienes legítimamente ganaron un concurso de méritos y oposición hace un año más o menos, y que actualmente se encuentran ejerciendo funciones jurisdiccionales. Ahora, a mí se me llama profundamente la atención que la Corte Constitucional en este fallo está ratificando la legitimidad de las actuaciones de aquellos jueces que entraron a formar parte de la máxima instancia de la Corte Nacional de Justicia, porque recordemos que el Consejo de la Judicatura nombró jueces temporales para ocupar esas vacantes. En ese contexto, prácticamente lo que ha dicho es que los fallos que se emitieron por parte de esos jueces serían válidos, y de alguna forma hacen un guiño
indicando que en el caso al menos de políticos como del presidente Correa, la decisión que se ha tomado con esos jueces temporales sería totalmente válida. Y estos casos, estas sentencias que han emitido estos jueces, ¿podrían ser objeto de revisión? Aunque la sentencia de la Corte no habla de esto, ¿no? Pero tal vez si hay una instancia de apelación de estos casos. Bueno, respecto de estos casos, habría que revisarlo uno por uno porque son diferentes materias civiles, penales, laborales, etcétera, etcétera. Y al menos en el ámbito penal, si queda un recurso extraordinario que es el de revisión, que justamente permite revisar, como su nombre lo indica, estos procesos si es que se encuentra una prueba nueva que podría dejar sin piso la teoría del caso y por ende la resolución que ha tomado la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Respecto de los otros casos es un tema bastante complejo, más aún cuando la propia Corte Constitucional ha dejado sentado y más bien ha convalidado esas decisiones que ha tomado los jueces temporales cuando ocupaban cargos de Corte Nacional de Justicia. Bueno, y todo esto, ¿qué determina en sí? Porque tenemos que tomar en consideración, doctor, que bueno, pues la función judicial en general está bastante desprestigiada. Entonces, ¿qué nos da a notar esto? ¿O cuál es el mensaje que nos da? Bueno, el tema de la independencia judicial y más bien aquí un síntoma que se ha presentado históricamente es que el poder de turno quiere tomarse por asalto las instituciones principalmente jurisdiccionales. Recordemos que en los años 80 se lo quiso hacer el expresidente Febres Cordero, en el año 2003 lo hizo el expresidente Gutiérrez, y vemos que siempre se ha intentado ver la forma de cómo se puede meter las manos en la justicia. En el año 2018, por ejemplo, se tumbó a la Corte Constitucional y se nombraron nuevos jueces constitucionales. Y a partir de ello, también de esa consulta popular del 2018, también de refilón, se hizo esta evaluación a la Corte Nacional de Justicia para nombrar otros jueces que supuestamente respondían a un gobierno anterior. Entonces, esto no es un tema casual, no es un tema aislado, sino que esto solo ratifica la debilidad en nuestra institucionalidad y que se ha ido plasmando en el transcurso del tiempo con los ejemplos que ya lo hemos expuesto. Yo esperaría que más bien esta sentencia de la Corte Constitucional sea ejemplificadora y que sea una advertencia para los políticos, principalmente Ejecutivo, Asamblea Nacional y Consejo de la Judicatura, para que se respete el marco constitucional, se respeten los principios de independencia interna y externa de las diferentes judicaturas y de esa forma los ciudadanos podamos tener certeza de lo que va a ocurrir en las instancias jurisdiccionales. Esto también forma parte un hito para que nuevamente no se vuelvan a repetir estos hechos en los cuales los políticos quieren tomarse por asalto las máximas instancias jurisdiccionales de nuestro país. Bueno, pero hemos visto durante el año que pasó que definitivamente el gobierno, muchos políticos han metido la mano en la justicia y bueno, y esto digamos que podrían ser las consecuencias, pero ¿tenemos la certeza de que va a ser así o no, doctor? Porque yo creo que no tenemos la certeza de que va a ser así. De hecho, bueno, pues estos jueces son destituidos y tendrá que suplir esos espacios. ¿Y cómo va a ser eso? ¿De qué forma se los va a suplir? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? ¿Quiénes los van a evaluar? Bueno, en este caso suplir esos puestos como tal no va a ser posible porque ahorita ya tenemos jueces, algunos que siguen temporales, a pesar de que hubo un concurso en el año 2019-2020 me parece, 2020-2021, perdón, en el cual ya se llenaron determinadas vacantes de la Corte Nacional de Justicia y otras todavía quedaron, por decirlo así, vacías. Esperemos que el Consejo de la Judicatura llame a un concurso de méritos y oposición que permita a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas ocupar estos cargos de la máxima magistratura de la justicia en nuestro país.
Y obviamente esperemos que este gobierno o los próximos gobiernos que vengan no intenten meterle la mano a la justicia, porque claro, llega un nuevo gobierno y lo primero que te plantea es reformar la Constitución, asambleas constituyentes y ver la forma de cómo poner gente en esos espacios. O en su defecto se inventan evaluaciones con parámetros bastante discrecionales, abiertos, que en definitiva allanan el camino para que esos jueces sean cesados. Entonces esperemos que también aquí nuestros políticos reflexionen que más allá de cuidarse, de blindarse, aquí existe también derechos en juego que son principalmente de aquellos jueces que legítimamente ganaron ese cargo y que no responden a intereses políticos, porque eso es importante reconocerlo. Hay jueces que sí cumplen con esos preceptos constitucionales de imparcialidad e independencia, pero también aquí se pueden ver afectados los derechos de los ciudadanos porque lo que podría ocurrir es que en determinados casos, principalmente coyunturales, aquellos casos que traen ruido político, pueden tener resoluciones a la carta o a la medida, como se dice en el argot popular. Justamente hacia allá quería llegar, doctor. ¿Por qué demoró más de 2 años para emitirse esta sentencia? Y tal vez hay otros casos, como el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, se emitió una sentencia en el transcurso de días. O sea, llama la atención por qué la Corte demora tanto en ciertos casos, ¿no? Y cuando hay casos de mucha inmediatez, actúan inmediato. Bueno, eso hemos podido ver el doble rasero que tiene nuestra Corte Constitucional. En algunos casos se aprieta el acelerador y tenemos sentencias en el menor tiempo posible. Y en otros casos simplemente se lo engaveta y se resuelve en función de la coyuntura. Ahora, si bien en este caso la Corte Constitucional ha priorizado su tramitación, vemos que después de 2 años prácticamente se tuvo una sentencia. Entonces, ¿qué podemos decir respecto de aquel ciudadano que no fue juez de la Corte Nacional de Justicia en un proceso tan importante y connotado, tener una sentencia en el tiempo menos posible? Entonces, aquí yo creo que sí hay que hacer también un llamado de atención a la Corte Constitucional, obviamente para que tramite los casos de la manera siguiendo obviamente con las reglas que establece la ley en la Constitución. Entiendo perfectamente que la Corte Constitucional actual está congestionada de causas pendientes justamente por esta vacancia de la justicia constitucional que dictó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Entonces, obviamente, si te quedas 6, 8 meses sin jueces de la Corte Constitucional, no puedes tramitar, no puedes resolver, no puedes despachar los diferentes procesos. Sin embargo, creo que es importante recalcar que se debe dar el mismo tratamiento para todos los casos y obviamente que en los procesos en los cuales se requiere un trámite prioritario se lo efectúe, pero sin dejar atrás los procesos que son del ciudadano común, del ciudadano de pie. Doctor, ahora el Consejo de la Judicatura está pidiendo una aclaración de la sentencia. ¿Qué significa esto? Bueno, hay recursos horizontales, en este caso la aclaración o ampliación. En este sentido, el Consejo de la Judicatura, tengo entendido, ha pedido una aclaración. Esto lo que permitiría es generar un mejor alcance respecto de aquellos pasajes de la sentencia que necesitan ser aclarados por la Corte Constitucional y que esto no permita dar cabos sueltos para que se presenten a interpretaciones antojadizas o que puedan ser contrarios inclusive para los integrantes del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que en la sentencia se ha dispuesto la reparación integral para aquellos jueces y jueces que han sido indebidamente cesados o destituidos. Y obviamente que la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional te dice que tú como Estado puedes ejercer el derecho de repetición en contra de aquellos funcionarios que violentaron derechos constitucionales. En ese contexto, lo que pensaríamos es que se va primero en una primera fase
a calcular cuáles son los montos que se deben indemnizar a los jueces y conjueces y posteriormente iniciar las acciones de repetición en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura para que devuelvan esos montos que van a ser erogados por parte del Estado. Esto no cambia nada el fondo de la sentencia, porque las sentencias de la Corte son de última instancia, ¿no? Así es, así es. Este recurso horizontal no va a afectar la decisión de fondo que ha tomado la Corte Constitucional. Recordemos que al ser ya sentencias de última instancia son inapelables y por lo tanto tienen efectos vinculantes y no pueden ser modificadas. Ahora, este argumento de esta sentencia de la Corte Constitucional de alguna manera lo está utilizando bien el expresidente Rafael Correa, porque él habla de que los jueces que lo han sentenciado la mayoría de los casos de los correístas, pues han sido estos jueces. ¿Hasta qué punto esto le podría ayudar en instancias internacionales al expresidente Rafael Correa? En cierta forma yo creo que sí le da alguna, llamémoslo así, alguna esperanza, entre comillas, para activar el sistema interamericano de derechos humanos. No obstante, el propio Código Orgánico de la Función Judicial sí te permite nombrar jueces temporales cuando existe la vacante en una judicatura. En ese contexto, lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura es llenar esas vacantes con jueces de las Cortes Provinciales y de esa manera suplir esos vacíos. Ahora, desde mi punto de vista, sí me llamó profundamente la atención en su momento cuando se llenaron esas vacantes a partir con jueces de las Cortes Provinciales, cuando el mecanismo de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia es a través de un concurso de méritos de oposición. Entonces vemos que aquí se utilizó ese mecanismo. No obstante, esa subrogación, por así decirlo, esos jueces temporales que suplieron a quienes fueron cesados, provinieron de la carrera judicial. Por lo tanto, eso en cierta forma da tranquilidad, porque si hubiera sido una cuestión totalmente distinta de que a dedo se nombren a los conjueces y jueces que sean panas del Consejo de la Judicatura, del poder político de turno, ahí se hubiera sido un tema bastante gravoso. Pero al provenir estos jueces temporales, por así decirlo, de la función judicial, que eran jueces de carrera, que también participaron en concurso de méritos de oposición, creo que en cierta forma se garantizan las garantías mínimas del debido proceso. No obstante, esto sí puede generar algún tipo de ruido, al menos en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál podría ser el futuro de los vocales del Consejo de la Judicatura, doctor, después de esta sentencia? Bueno, aquí tenemos que analizarlo desde el ámbito jurídico, más bien judicial y político. En el ámbito judicial ya vemos que aquí van a tener que ejercer en contra de ellos un derecho de repetición y por lo tanto van a tener que devolver al Estado los montos que van a ser entregados a aquellos conjueces y jueces que fueron cesados. Ahora, ya en el ámbito político ya existen algunas iniciativas por parte de algunos sectores políticos de la Asamblea Nacional, en los cuales quieren iniciar los procesos de enjuiciamiento político que podrían devenir en una censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Creo que existen las causales suficientes y no sería descabellado que en los próximos meses veamos que los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura sean destituidos políticamente. ¿Qué papel jugó el Consejo Transitorio dentro de todo lo que se dio en esta cesación de los jueces de aquel entonces? A ver, aquí yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio jugó un rol preponderante, primero por las competencias y atribuciones que tenían y que ellos pensaban que por tener esas competencias, atribuciones excepcionalísimas, podían hacer un juego del todo vale y prácticamente omitir el respeto por la Constitución y las leyes vigentes. Tal es así que cesaron a un montón de funcionarios públicos. Por otro lado, inclusive evaluaron a la Corte Constitucional cuando no tenían competencia
Y aquí en este caso en específico, tomemos en cuenta que primero el Consejo Transitorio evaluó y cesó al Consejo de la Judicatura del señor Yalc, nombró a vocales interinos o encargados, que ellos fueron los que quisieron iniciar este proceso de evaluación, pero no lo hicieron. Pero finalmente el Consejo de la Judicatura, el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, exhortó al Consejo de la Judicatura que haga esta evaluación. Y ahora los integrantes del Consejo de la Judicatura están argumentando como parte de su defensa que esta evaluación y cesación había sido con motivo de esta exhorto que había hecho en su momento el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Correcto. Yo no sé si usted recuerda a uno de los ex vocales del Consejo Transitorio, si no me equivoco, es Patricio Albán, que estaba pidiendo, Juan Pablo pide Albán. todavía, o Juan Pablo Albán. Juan Pablo Albán. Pide la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Esto más o menos está como cuando el gato hace su necesidad y quiere tapar su cagada, como se dice vulgarmente. Pero bueno, de alguna manera para evitar pues que se revisen todo este tipo de cosas. Ahora pues habría que esperar pues qué va a pasar en este país, lamentablemente. Si seguimos politizando la justicia, ¿de qué país podemos hablar? ¿De qué cambios en este país podemos hablar, doctor? Así es, estimado Jaime, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es que no se respeta la institucionalidad, no se respeta la Constitución, no se respeta la ley, que la mayor parte de las decisiones que se toman son para generar mayor espacios políticos y en los cuales se pueden blindar las autoridades. Creo que es el momento que desde la ciudadanía y los actores sociales y políticos se inaugure aquí el respeto al Estado de Derecho y que en lugar de ver por sus intereses particulares, pensemos como país, porque finalmente esta indemnización que va a salir a favor de los conjueces y jueces sale del bolsillo de todos los ecuatorianos, sale del presupuesto general del Estado. Y ahora veamos si es que en efecto el Estado puede repetir en contra de los jueces, contra los vocales del Consejo de la Judicatura, para evidentemente que ese dinero se reintegre a las arcas fiscales. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, estimado Jaime. Un cordial saludo para usted, para Carla y para todos quienes nos escucharon. Gracias al doctor André Benavides, constitucionalista. Hemos hablado sobre el tema sentencia Corte Constitucional sobre los jueces evaluados y destituidos por el Consejo de la Judicatura en el 2019.